Hasta el siglo XIX, los historiadores de la cultura no empezaron a aplicar el término Renacimiento a la revitalización de los modelos clásicos en arte y literatura que tuvo lugar en Europa desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVI. Junto con esta recuperación descubrieron un movimiento que se alejaba de la visión del mundo centrada en Dios hacia un mundo en el que los humanos ocupaban el centro del escenario. En la época victoriana, los historiadores veían a menudo la historia como una historia del progreso, en la que la humanidad mejoraba paulatinamente a través de las edades, moviéndose desde la barbarie y la superstición hacia la racionalidad, la ilustración y las buenas formas. Según esta visión, la civilización occidental había sufrido un retroceso con la caída de Roma y había decaído en una larga edad oscura durante el período medieval para retomar el camino hacia la luz después del redescubrimiento de los valores clásicos, es decir, los de las antiguas Grecia y Roma. La noción de que los humanos habían conseguido algo nuevo y destacable en el período que ahora llamamos Renacimiento se remonta más allá del siglo XIX y debe mucho al artista y biógrafo italiano Giorgio Vasari. En las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, allá por 1550, Vasari describe cómo desde finales del siglo XIII los pintores toscanos como Giotto reaccionaron contra el arte gótico de la Edad Media y empezaron a purgarse de este estilo tan crudo, como decían ellos. Los que vinieron después, continúa Vasari, eran capaces de distinguir lo bueno de lo malo y, abandonando el viejo estilo, empezaron a copiar a los antiguos con todo ardor y atención. La versión de Vasari de la historia del arte culmina con la perfección conseguida, o eso opina él, por su amigo el pintor y escultor Miguel Ángel. Sobresale no solo por encima de los que, como se ha visto, han sobrepasado la naturaleza, exagera Vasari, sino también por encima de los antiguos que indudablemente la sobrepasaron. Ha ido de conquista en conquista sin encontrar nunca una dificultad que no pudiera superar con la fuerza de su genio divino. Se trataba de una pieza brillante de relaciones públicas que iba a fijar la agenda no solo de la historia del arte, sino en general de la historia cultural durante muchos siglos. El centro de atención se trasladaba de los esfuerzos colectivos, a menudo anónimos, de los artistas medievales, como los constructores de las grandes catedrales, hacia el genio individual, el ser humano, en cuya sangre ardía siempre la llama divina. Es cierto que en las artes visuales se produjeron una serie de innovaciones y desarrollos notables durante el Renacimiento, extendiéndose desde Italia hacia otras partes de Europa. En arquitectura, el estilo gótico fue abandonado a favor de una revitalización y adaptación de los modelos griego y romano. De hecho, el término gótico fue acuñado durante el Renacimiento tardío, sugiriendo que el estilo de la Alta Edad Media fue tan bárbaro como los godos que saquearon Roma. En pintura se realizó un nuevo descubrimiento, la perspectiva, que producía la ilusión de un espacio tridimensional. Y así, tanto en la pintura como en la escultura, aumentó la secularización. El tema del arte medieval había sido predominantemente religioso y casi siempre estaba destinado a la Iglesia. Aunque los temas religiosos siguieron siendo importantes durante el Renacimiento, los mecenas seculares querían demostrar su riqueza decorando las paredes de sus palacios con historias extraídas de la mitología griega, siendo una de las razones que dichas historias ofrecían muchas oportunidades para representar cuerpos bellos muy ligeros de ropa, donde la Iglesia enseñaba la doctrina del pecado original y de la vergüenza de la desnudez. En ese punto, los artistas del Renacimiento impulsaron la noción atractiva de la perfección del ser humano, sobre todo en lo que se refería a la apariencia física. La idea de la perfección del hombre fue importante en el movimiento conocido como humanismo renacentista.
Se originó en Italia en el siglo XIV, cuando el poeta Petrarca, que fue el primero en acuñar el término, el de la Edad Oscura, impulsó un nuevo interés por las obras de los antiguos autores griegos y romanos. Muchas de estas obras habían sido redescubiertas durante los 2 siglos anteriores, en especial numerosos textos griegos que habían sido preservados por estudiosos árabes y que después habrían sido traducidos por europeos al latín, que era una lengua más extendida que el griego. La palabra humanismo deriva del concepto latino de studia humanitatis, el nombre que recibió el nuevo sistema educativo propuesto por los seguidores de Petrarca. Este método, basado en la literatura clásica, cubría 5 temas principales: la retórica, la poesía, la gramática, la historia y la filosofía moral. Los humanisti italianos, como se empezó a conocer a los estudiosos clásicos, no solo pretendían imitar el estilo de los autores antiguos, sino también adoptar su modelo de investigación intelectual, libre de las limitaciones impuestas por la doctrina cristiana, aunque no llegaron tan lejos de rechazar las enseñanzas de la Iglesia. El estudio de lo que se consideraba la virtud fue de especial importancia, cómo debía actuar el hombre virtuoso en política, en el campo de batalla, etc. Pero aún así el estilo era importante. Al adoptar la retórica de figuras como el orador romano Cicerón, los humanistas creían que podían promover la virtud en los demás y en el Estado en su conjunto. El espíritu de libre investigación iniciado por los humanistas se extendió hacia el norte de Europa, donde el erudito holandés Desiderio Erasmus se convirtió en un gran crítico de la Iglesia católica, pero nunca respaldó la ruptura con Roma iniciada por Martín Lutero. Y el grado en que el espíritu del Renacimiento influyó en los reformadores protestantes es un tema a debate. Igualmente controvertido es hasta qué punto este espíritu inició la revolución científica de los siglos XVI y XVII, dado que los grandes astrónomos y anatomistas de esta época rechazaron las enseñanzas de los autores clásicos y de la Iglesia, cuando entraban en conflicto naturalmente con los hechos observados, y fue la revolución científica más que el humanismo renacentista la que impulsó la revolución intelectual, ética y filosófica de mucho mayor alcance de la Ilustración del siglo XVIII, en la que hunden sus raíces muchos de los modernos valores occidentales.